Bueno, bienvenidos a todos. Estamos comenzando nuestro nuevo webinar. Ya hemos hecho varios, así que probablemente algunos ya se han conectado otras veces. Les damos la bienvenida a todos. Vamos a esperar unos minutitos que se vayan sumando. Muchas Bienvenidos. gracias por participar. Ya tenemos varias personas conectadas. Buenísimo. Bueno, les doy la bienvenida de nuevo, como les decíamos. Mi nombre es Agustina Belelli, yo soy Growth Manager de TeraCloud y estamos acá en este webinar para un tema que hacía mucho que no hablábamos y nos gusta mucho conversar. Lo tenemos acá a Carlos, que es nuestro Head of Data e IA de la empresa. Ya va a tener sus minutitos para presentarse. Y el tema de hoy es de Data Lakes a IA generativa, ¿sí? Primero que nada, para ir haciendo un poco de tiempo hasta que se van conectando todos y demás, nos gusta siempre saber de qué países nos están acompañando. Este webinar está abierto para varios países de la TAM, como para tener un poco ese insight de parte de ustedes. Ahí van a ver la encuestita publicada, así que pueden ir respondiendo ahí de cada país. Tenemos de México, tenemos de Argentina, tenemos de Chile también. Buenísimo. De Uruguay tenemos, bueno, acá otro, no sabremos qué países, pero bueno, me gusta saber que hay más países conectados y que todos estén interesados en el contenido, en charlar hoy un poco con nosotros. Y hablando de conversar, algo muy importante, tenemos el chat, bueno, algunos ya estuvieron escribiendo, y tenemos también a la derecha una parte de Q&A, ¿sí? Les vamos a pedir que cualquier consulta que tengan o cualquier pregunta que tengan durante el webinar, dejen ahí en Q&A la parte de preguntas para que después al final podamos ir revisando algunas y que no se vayan perdiendo en el chat, donde ahí nos vamos a saludar y vamos a estar haciendo algunos comentarios. Muy bien, con el país. Y ahora lo otro que nos interesa saber es en qué industria están sus startups, sus negocios, sus empresas. Así que vamos a poner la próxima encuesta que tenemos. Esto es muy importante para nosotros, para poder saber desde dónde tienen sus pens, sus insights y poder después generar contenido que tenga que ver con eso y poder generar contenido de valor para ustedes. Bueno, principalmente de tecnología y software, energía tenemos también, tenemos sector público, hacía mucho que no teníamos gente del sector público conectada, es buenísimo, transporte, logística también, retail, comercio electrónico y salud. Bueno, eso es un poco lo que las industrias que nos están acompañando hoy, Charlie, también para que lo tengas en cuenta. Buenísimo. Transporte y logística también, no sé si lo había mencionado. Bien, tenemos bastante variado hoy el público. Buenísimo. Y por último, es la encuesta que más nos interesa por parte de ustedes y queremos saber qué nivel de aprovechamiento de datos es en el que están ahora, ¿sí? Desde una etapa más exploratoria, solamente saben que tienen datos, pero no los tienen demasiado ordenados, no sacan provecho de esos datos, hasta una etapa un poco más madura. Así que acá voy a empezar la última encuesta para que puedan ir analizando si están en una etapa más inicial, si están en una etapa de expansión, que probablemente están justamente en este webinar, o si ya están en una etapa de madurez o de liderazgo, si están ya innovando y optimizando continuamente su data. Bueno, la mayoría estaremos en la exploración inicial, si están evaluando opciones y casos de uso. Tenemos algo también de desarrollo temprano, hemos comenzado a implementar análisis básicos y algo de expansión también. Utilizamos análisis avanzados en áreas claves. De madurez y liderazgo tenemos muy poquito. Sí, la curva va desde exploración inicial, la mayor cantidad de personas, hasta liderazgo. Buenísimo. Esa información es clave también para nosotros. Bueno, volvemos entonces, terminamos las encuestas. Muchas gracias por haber respondido. Y ahora vamos a empezar a contarles un poquito de nosotros. Los que no nos conocen, somos TeraCloud,
Somos una empresa que ofrece servicios de cloud computing. En primer lugar, somos una empresa que está siempre liderada por la IA, ¿sí? Somos muy IA-driven, siempre tratamos de, y hablamos de la velocidad de adopción de la IA del mercado y la importancia de tomarlo y adaptarlo rápidamente porque la competencia ya lo está haciendo, está usando IA para innovar, adelantarse. Por lo tanto, esto es algo que hay que hacerlo rápido, hay que gestionarlo rápido y estar siempre a la vanguardia de lo que está pasando en el mercado. Somos una empresa que tiene más de 8 años de experiencia ofreciendo servicios de cloud computing. Ofrecemos migración, seguridad, modernización, distintos tipos de servicios y obviamente todo lo que es data, analítica inteligencia artificial generativa, que es lo que nos trae hoy por acá. Contamos con un equipo de casi 50 personas, con certificaciones que avalan nuestro conocimiento, nuestra expertise. Y algo que nos diferencia mucho es que trabajamos codo a codo con nuestros clientes. Somos una empresa cuya visión es otorgar valor a nuestros clientes y siempre tenemos esa premisa presente para que nuestro Solution Architect y cualquier equipo que trabaje con nuestros clientes ayuden y colaboren al crecimiento de los proyectos de nuestros clientes. Y eso para nosotros es lo más importante, que ustedes puedan crecer gracias a nuestro aporte. Acá les voy a compartir algunas certificaciones, tanto a nivel empresa como a nivel individual de cada una de las personas que conforman nuestro equipo, y somos AWS Advanced Partner. ¿Sí? Esto es algo importante, algo que nos diferencia, ya que nos da una cercanía a los equipos de AWS y ayuda a que le podamos ofrecer a nuestros clientes que puedan participar de distintos tipos de programas obtención de beneficios y de créditos. ¿Sí? Esto es muy importante porque hay un montón de programas a los cuales pueden hacer siempre a través de un partner. Entonces, tratamos cuando tenemos un cliente sobre la mesa, a través de sus pains y demás, ver cómo lo vamos a ayudar para que no solo desde nuestro conocimiento, sino también desde beneficios, puedan también ir avanzando, ir innovando en sus proyectos. Así que sin mucho más para decir, le doy la palabra a Carlos Barroso, que va a ser nuestro speaker del día de hoy, para que nos cuente un poco sobre la agenda y un poco sobre su expertise también. Así que, Charlie, te doy el paso para que sigas con la Bueno, presentación. gracias, Agus. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, bienvenidos. Gracias por venir, gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar un poco de eso que viene antes de la parte divertida, que es hacer IA. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la parte aburrida, pero que es imprescindible para que para que lo que hagamos con inteligencia artificial realmente nos entregue valor. Nosotros este año desde Tera estuvimos haciendo un ciclo de charlas sobre IA generativa en específico y lo que descubrimos en el camino es que, bueno, hay mucha gente que necesita trabajar en la etapa anterior, antes de empezar con la IA o mientras hace IA, con una estrategia que les voy a contar al final, para mejorar la calidad de sus datos, de los procesos asociados a sus datos, para que el resultado que tenga al aplicar IA sea órdenes de magnitud mejor en cuanto a valor. Y de valores de lo primero que vamos a hablar, del valor actual de los datos, que ya todos deben estar cansados de escucharlo, pero también de futuro. Vamos a plantear algunas hipótesis de lo que se viene. Después hablaremos de DataOps, que es como la ciencia detrás de todo esto, o la forma de organizarnos, de ordenarnos para hacer esto de manera metódica. Después vamos a empezar por ver lo que es arquitectura y estrategia en cuanto a manejo de datos. Vamos a definir como el piso de donde vamos a empezar a movernos. Ahí vamos a hablar de algunas decisiones que hay que tomar, riesgos y algunas otras cosas. Después hablaremos de Data Lakehouses y por qué es el estándar de facto para tener datos hoy por hoy, sobre todo pensando en la serie A. Hablaremos después de procesamiento de datos, de nuevo enfocado en hacer IA al final del camino. Hablaremos después de seguridad, que es algo que está un poco rezagado hoy por hoy con todos los anuncios de IA
el entusiasmo de tener lo último muchas veces hace que la seguridad se deje de lado. Entonces, no lo vamos a dejar de lado acá, lo vamos a incluir también. Después, bueno, un poco de compliance, que quizá a ustedes, sector público, finanzas, les peguen más, que es ciertas normativas que hay que cumplir y cómo nosotros preparamos los datos para que cuando implementemos IA eso se siga cumpliendo. Hay muchos riesgos y muchos que todavía no están resueltos a nivel, digamos, industria o ciencia. Y sobre el final le vamos a contar cómo lo hacemos nosotros. Es nuestro Data AI Transformation Roadmap, que es una forma de poner todo esto en un plan, en un framework, para poder asegurarnos de que cubrimos todas las bases y que avanzamos sobre seguro. Bueno, esa sería entonces la agenda. Vamos a avanzar. Este soy yo. Tengo más de 20 años en la industria. Actualmente soy la cabeza del departamento de IA y de Machine Learning en TeraCloud. Y nuestra misión es ayudar a que nuestros clientes obtengan el máximo valor de los datos que tienen, hoy y en el futuro. Bien, hablamos de valor de los datos como primer paso. Ya eso me imagino que están todos hartos de que le digan lo mismo, así que vamos rápido. Pero no quiero dejar de mencionar el gran valor que tienen los datos que ustedes ya tienen hoy, en el estado en que ya los tienen, pero también el valor potencial que tienen esos datos, ya sea transformándolos para consumirlos de una manera mejor o transformándolos para obtener información de esos datos que hoy no están obteniendo. Y la tercera pata que les vengo a traer yo como más innovadora es entender que muchos de esos datos se van a utilizar en el futuro con técnicas que todavía no existen, pero se van a desarrollar para entrenar modelos de IA. Entonces la industria de la IA se va a empezar a mover a micromodelos, a cosas que van a ser modelos mucho más chicos, pero mucho más específicos. Lo que nosotros estamos propagando a los clientes es vayan preparándose para ese futuro que todavía no existe, sin hacer demasiado, sin incurrir en demasiados gastos, simplemente teniéndolo en cuenta, porque cuando llegue el momento van a estar mucho mejor preparados que la competencia y van a poder saltar mucho más rápido a capturar el valor que van a tener estos micromodelos de IA. Piensen, a mí me gusta pensarlo, al valor de los datos como a cada dataset como una acción. Todos nuestros datos es como nuestro portfolio de inversiones y cada dataset es una acción. Entonces, si ustedes compran una acción con mal desempeño, que está mal, no analizan esa incorporación a su portafolio, el valor van a empezar a tener pérdidas, ¿sí? Entonces, hay que empezar a mirar los datos como un verdadero activo, ¿sí? Un activo es que lo podés mejorar o lo podés empeorar. Le podés poner más recursos y va a mejorar, o le podés agregar de manera apresurada un dataset que va a hacer que se te contamine o que pierdas el valor en general. Bueno, hoy por hoy la idea y lo que nosotros estamos intentando empujar es que esos datos estén, que el manejo de esos datos sea extremadamente firme, que no sea la novedad, sino sea el pasado. Que en lo que es DataOps, que sea la gobernanza de datos, la medición de calidad de los datos, tenemos que dejarlo atrás, no en el sentido de olvidarlo, sino en el sentido de que ya esté incorporado también en nuestra organización, que nos haga automáticamente. El sentido de este es porque lo que viene con IA es otra cosa diferente, que se apoya mucho en que esto esté, en que el manejo de datos esté bien hecho y nos va a dar ventaja competitiva. De nuevo, vuelvo a lo mismo, a la ventaja competitiva frente a nuestros competidores. Yo voy a preguntar, ay, Agustín está porque no sé si está cambiando el slide, aparece el slide de DataOps ahora. ¿Alguien me puede escribir o algo? Si el slide dice DataOps o hay un slide de fondo amarillo.
Ah, ok, bien, bien, perfecto, perfecto. Porque acá no me está mostrando que cambie, ok. Genial, gracias. Bueno, hablamos un poco, disculpen que voy rápido, pero no tenemos demasiado tiempo. Sobre el final tenemos una sección de preguntas, vayan anotándoselas nos explayamos en lo que les interese más. DataOps es, como decía al principio, una forma de ordenar, de definir estándares de cómo manejamos nuestros datos. Tanto cómo los guardamos, cómo los transformamos, cómo los movemos, cómo obtenemos valor de ellos. Y por detrás, digamos, está siempre la automatización. Acá la automatización puede venir como viene tradicionalmente, al momento de ingestionar datos, al momento de utilizar estos datos, al momento de transformar estos datos, y cuando incorporamos la IA, se incorpora en los mismos tres aspectos. Podemos usar IA para ayudarnos a gestionar datos. Tenemos clientes, por ejemplo, que tienen que gestionar información variable de sus clientes y tienen que adaptarla a determinado formato. La única forma de hacer eso de manera confiable y automatizada es usando IA para entender qué datos vienen, entender cada columna y encajar eso con los modelos de datos que ya tienen. Entonces eso es usar IA, apoyarse en la IA para ingestionar datos. Después en la salida, bueno, es lo más conocido. Si probamos interfaz de lenguaje natural a los clientes para consumir los datos o los ayudamos a hacer visualizaciones usando IA, usando textos que pueden generar su visualización sin irse a buscar la fuente de datos a mano, etc. Y lo interesante, lo que surge ahora es ayudarnos a crear herramientas que nos ayuden a hacer el procesamiento intermedio de datos más rápido o llegar a la automatización. No está esto listo todavía, pero sí es algo que vamos a ver relativamente pronto, ¿sí? Esto de decir, bueno, quiero transformar estos datos en estos otros y guardarlos acá, y esa será toda la tarea del data engineer en un futuro no muy lejano. Cuando hablamos, bueno, de Data Ops, ¿dónde impacta el Data Ops? Bueno, vamos a la calidad de los datos, que habla de si son precisos, si tenemos todo lo que necesitamos, si internamente son consistentes, si no digo una cosa en un lado y la contraria en otro. Después, bueno, de integración, facilitar la integración. Este es el gran problema, después de limpiar los datos, que tenemos de, sí, bueno, cómo integro estos datos nuevos con mi negocio y cómo les extraigo valor. Para eso existe el framework de DataOps. Bueno, cómo enriquecemos, cómo le damos más valor a esos datos y cómo evitamos, hacemos que la gente que tiene que tener acceso lo tenga y la gente que no tiene acceso no lo tenga. A través de la gobernanza, vamos a hablar de gobernanza un poco más adelante, para que quede un poco más claro. Bueno, la última de valores, bueno, determinar el valor de los datasets es importante. Esto lo vamos a ver en la primera acción que vamos a hacer cuando definimos la estrategia, es empezar a entender, a ver los datasets, como decía hace rato, como un activo. Cada dataset es un activo que puede generar, como todo activo, puede generar ganancias, ¿sí? Si yo lo mejoro, me puede generar más ganancias, este dataset en particular. Bueno, si lo podemos usar para darle valor a los clientes o para optimizar las operaciones de la empresa o para generar nuevas oportunidades de negocio. Todas estas son alternativas que un dataset tiene como potencial, ¿sí? El potencial de ese dataset, y que nosotros con IA se lo vamos a extraer a ese potencial valor. Esa es la idea, pero si mejoramos el potencial, vamos a mejorar lo que extraigamos de ese dataset también. Entonces esta charla habla un poco de esa primera parte. Bueno, la primera actividad que hacemos cuando empezamos a pensar en DataOps es definir una estrategia en cuanto a cómo vamos a encarar la extracción de valor de los datos. Siempre nos paramos desde el punto de vista, ¿cómo voy a extraerle valor a estos datos? Los datos por sí mismos no tienen ningún valor, ¿sí? Excepto que estén en el contexto adecuado. A mí, si me traen datos de vacunación de ganado en la Patagonia, no me sirve de nada. Si tengo un cliente que es una veterinaria de la Patagonia, entonces sí me sirve. Entonces, lo que quiero decir es, nuestra estrategia tiene que tener en cuenta que los datos tienen un valor potencial y que también ese valor es contextual.
para entender todo eso y bajarlo a tierra es que necesitamos hacer una estrategia. Es decir, bueno, estos son nuestros datasets, nuestro valor va a venir por determinado lugar, por extraerle valor de esta manera, y también nunca hay que perder dos visiones hacia el futuro. Una es cómo va a cambiar la tecnología y me va a afectar esta extracción de valor, y qué otros datos puedo conseguir, que puedo comprar datos. Si compro datos, ¿cuánto me va a impactar el negocio? ¿Cuánto vale la pena invertir en determinado dataset? Entonces, lo primero que hacemos es sentarnos y definir estas cosas a un nivel muy, muy alto, sin detalles, pero sí entenderlo y tener algo sobre lo que discutir dentro de las organizaciones y a lo que volver cuando haya dudas o cuando queramos revisar esa estrategia. Bueno, y además de esto que les digo de datos, cuando se termina esa etapa hay que decir, bueno, ok, ¿cómo la capitalización de esos datos usando IA, cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Si nuestro negocio es más para el lado de dar servicio al cliente final, entonces serán más chatbots o automatizaciones. Si el valor es para empresas, bueno, será más bien exportar y mejorar grandes volúmenes de datos, grandes cantidades de operaciones, de transacciones. Entonces, punto uno es tener una visión estratégica de todo nuestro universo de datos, de todos los datasets. Y un punto que lo separé porque es importante es pensar en el costo del cambio. Cuando tenemos muchísimos datos y pensamos en la estrategia, hay que considerar alternativas y escenarios alternativos de qué pasa si, porque si bien estando en AWS, estando en la nube, cambiar es mucho más fácil, sigue siendo extremadamente costoso. Entonces, tener mucho cuidado al momento de definir estrategia y pensar cómo minimizar el impacto si tenemos que cambiar. Bien, vamos a lo que es almacenamiento. Acá solamente vamos a hablar de un tipo de almacenamiento, que es lo que se está usando, que estamos usando todos. Hay variantes discusiones, pero nos vamos a concentrar solo en esto porque es como el estándar de facto, que es usar data lake houses como concentradores de datos. Entonces, una vez que tenemos nosotros definido una estrategia, lo primero que hacemos es concentrar todos nuestros datos en un solo lugar. Eso nos da innumerables ventajas. Tener los datos juntos siempre es más fácil encontrar relaciones, procesarlos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que construimos es un lake house. Dentro de AWS es bastante fácil. Hay un servicio que se llama AWS Lake Formation, que es para cada data lakes. Se usa S3 como almacenamiento de datos. Y con esto logramos tener todos los datos almacenados a un costo extremadamente bajo. Ustedes piensen que la capa más cara de S3 cuesta 2 centavos y un poquito más de 2 centavos por gigabyte por mes de almacenamiento de datos. Entonces, una vez que tenemos definida la estrategia, que fue el paso inicial, vamos a decir, concentremos los datos, juntamos todos los datos en un lugar. ¿En qué formato? Bueno, en un formato Lakehouse, que es una cruz entre un data lake, porque tiramos todos los datos ahí, y es también un data lake, es un data warehouse, porque vamos a tener la información en distintos estados. Como es tan barato el almacenamiento, lo que vamos a tener es quizás datos duplicados, que no nos impacta demasiado, porque de nuevo es muy barato, pero también datos en distintas etapas de transformación. Para eso usamos algo que se llama una estrategia. Esto les contaba recién bueno, tenemos un almacenamiento en S3 y hay servicios como AWS Glue y Amazon Athena para consultar esos datos. AWS nos da todas las herramientas que necesitamos para armar el Data Lakehouse, para consultar esos datos de manera óptima. Esto tiene sus secretos, digamos, no pagamos por el almacenamiento casi nada, pero si hacemos mal las cosas podemos llegar a terminar pagando mucho por la consulta de esos datos. Si bien hay toda una serie de estrategias para que no paguemos demasiado, no paguemos mucho por ese consumo de datos.
bueno, hay que tenerlo en cuenta, hay que diseñarlo, hay que pensarlo. Bueno, como le decía al final, hay una guía para que, bueno, no se olviden de estas cosas, entonces les pase por alto y terminen pagando $20,000 un mes por acceso a datos, que es una historia real que les estoy contando. Bien, vamos a hablar un poquito más de almacenamiento más sobre el final. Ahora vamos a hablar de procesamiento de datos. Acá no hay mucho más de lo que ya veníamos haciendo como industria, que es, tenemos fuentes de datos, aplicamos ciertas transformaciones y la guardamos en otro lado. Lo que tenemos como novedad hoy es la aplicación de la IA en el proceso mismo de transformación, o sea, poder usar IA para transformar datos, por ejemplo, usar un modelo de IA generativa como Claude para extraer datos y transformarlos en un solo paso de, por ejemplo, un recibo escaneado. También un caso real de un cliente nuestro. Un recibo escaneado, yo quiero extraer determinados datos y quiero ponerlos en determinado formato, en el formato de JSON, para usarlo y enviarlo a otro sistema. Nosotros tradicionalmente, sin IA generativa, hubiéramos tenido un sistema que primero extrae el texto de esa imagen, después haciendo alguna magia intentar entender el valor, usando Natural Language Processing, una técnica, y después a mano asignar esos campos a un archivo JSON, por ejemplo, un formato que queramos definir. Hoy eso lo podemos hacer directamente con un prompt y conectando la imagen con el prompt y el modelo de IA generativa, por ejemplo, Claude, que es algo que yo personalmente he probado, me entrega ya la información lista. Y si además sobre eso hago un poquito de ingeniería y le agrego lo que se llama function calling, que es dejarle al modelo llamar funciones, ese mismo modelo ya puede enviar los datos a su destino final, a un sistema, a una API, lo que sea. Entonces, ese es como un gran cambio en lo que es nuestro proceso de procesamiento de datos, de lo tradicional a incorporar la IA. Y el otro aspecto donde se mete la IA es, bueno, al momento de desarrollar los algoritmos que transforman, ya no pensando en que lo haga la IA, sino yo quiero hacer la transformación por una cuestión de performance o porque es demasiado complejo para que la IA lo maneje, puedo tener en mi ambiente de desarrollo la asistencia de la IA para desarrollar los scripts de transformación de datos. Hoy en AWS se puede tener... perdón, ¿me escuchan ahí? Porque me hizo un sonido auricular. ¿Se escucha? Ah, genial, ok. Decía entonces, AWS Glue nos permite hacer scripts de transformación de datos y hoy por hoy tiene integrado en el editor lo que es Amazon Q. Amazon Q es la IA generativa de AWS. Entonces, de esa manera, ustedes, si bien no la están usando directamente como herramienta, digamos, que la tienen en frente, sí la tienen al costado de la IA, ayudándolos a desarrollar como su pair program. Entonces, esas son como las dos innovaciones de las que pensamos que nos aporta la IA hoy frente a lo que era el procesamiento de datos tradicional. Acá, mezclando un poco las dos cosas que hablamos anteriormente, cuando hablamos del Data Lake House, y sobre todo para tener material para diferentes modelos, piensen ustedes que nosotros podemos necesitar tener los datos, supongamos, de conversaciones de nuestros representantes con clientes. Podemos llegar a tener toda esa información en un data lake, entonces tenemos todas las conversaciones. Podemos tener después una transformación de esas conversaciones usando IA generativa, que le decimos, bueno, extraeme los temas de que se hablaron en todas estas conversaciones y tenemos otro dataset con eso. Y después tenemos otro dataset, por ejemplo, diciendo, bueno, armame un dataset en función de estos temas y haceme el ranking de los temas en otro dataset. Si ustedes piensan, es la misma información que se fue transformando.
la idea de tener una estrategia de 3 buckets, que es lo estándar y lo que usamos nosotros, pero pueden ser más, menos no, pero en general pueden ser más, es tener todos estos datos dentro de nuestro lakehouse. Entonces tenemos los datos en crudo y los utilizamos en crudo para algo. Después tenemos un proceso de transformación y tenemos un segundo bucket donde están guardando esos datos transformados, por ejemplo, estos datos con los extraídos los temas, de los temas que se hablaron en esas conversaciones, y usamos eso para otra aplicación. Y a su vez, creamos métricas sobre esos temas y los tenemos almacenados en otro bucket. Entonces esa información es como que va viajando y se va divergiendo y las podemos ir aprovechando de distintas maneras en distintos puntos y podemos tener diferentes IA al final que hagan cosas diferentes con esa información. Eso es básicamente la estrategia de 3 buckets. De nuevo, pueden ser más, pero la idea es tener un bucket, una estrategia con los datos en crudo, siempre, 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 una copia de los datos crudos. De nuevo, como es tan barato, no nos interesa tener todo y porque nos da ventajas después. Un bucket con datos procesados y finalmente un bucket con los datos listos para consumir. Ese es el estándar, después aplica diferente para cada caso, pero ese es el estándar con el que contamos esto. Bueno, ventajas de tenerlo así, bueno, podemos escalar porque estando en la nube y en S3 sobre todo podemos almacenar petabytes de información y nos sale muy caro. Es muy flexible porque al tener todo, es como decir, tengo todas las iteraciones de esos datos. Bueno, ahora puedo decidir desde el paso 3 abrir un branch y empezar a filtrarlos o mejorarlos de otra forma. Extremadamente flexible. Podemos reproducirlo. Hay mucha estrategia de AWS con esto y con otras herramientas también, que ya es tratar los datasets como con su linaje, hablar de linajes de datasets, pero son herramientas más avanzadas. Por ahora no la vamos a tocar, pero ya con esta estrategia de tener un lakehouse se tienen poder reproducir y hacer auditorías de cómo se fueron transformando los datos. Y bueno, con ese mismo artefacto puedes controlar versiones y ver cuándo cambia determinada cosa. De nuevo, esto está bueno porque es extremadamente barato tenerlo. Ese te nos permite tenerlo almacenado y que sea muy barato tenerlo ahí. Bien, el punto siguiente es seguridad. Esto es importante tanto en manejo de datos tradicional, que es bueno, darle acceso a las personas correctas y evitar que las personas que no deben tener acceso lo tengan. Y también desde el punto de vista del disclosure de datos con IA generativa. Hoy tenemos como una dicotomía entre mejor le doy más datos y entre usando técnicas de ataque contra las IA generativas, como hemos visto en las noticias, se pueden extraer esos datos originales de alguna forma y eso pone en riesgo nuestro negocio. Entonces, el primer paso, el primer escalón es lo tradicional, que es lo que vemos acá, es que los datos estén cifrados, tanto en reposo como en tránsito, que estén aislados, digamos que vos tengas, si hay grupos de personas diferentes, tienen que tener acceso a datasets diferentes, esas cosas estén separadas y no haya posibilidad de que se crucen. Bueno, monitorear todo esto, que haya un monitoreo constante, mejor si es automático, mejor si tiene alarma, y un control de acceso bien granular para poder decir quién tiene acceso a qué dato. ¿Sí? Todo esto está integrado con los servicios de AWS. ¿Sí? Entonces nosotros solo necesitamos utilizar y configurar estos servicios. La mayoría de estos son extremadamente baratos o gratuitos de utilizar. Por ejemplo, el control de acceso es prácticamente gratuito, cifrado prácticamente gratuito si está bien implementado, la aislación también. El monitoreo tiene un poco de costo, pero tampoco tanto. Bueno, el punto siguiente, hablamos de compliance, es también algunos de ustedes que, según el sector que estén,
les va a pegar más o menos coartando la innovación. Entonces, bueno, hay una pelea que no está resuelta, no la vamos a resolver nosotros. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos para cualquier futuro que venga. Siempre es mejor estar más cerrado que más abierto en seguridad. A nosotros depende de la industria. Les va, por ejemplo, HIPAA les aplica si están en salud en Estados Unidos, PCI, sistema financiero. La GDPR es más a nivel global, pero está muy, muy empujada por la Unión Europea. Entonces también tiene que ver dónde trabajen, es las regulaciones de compliance. De nuevo, AWS tiene herramientas para esto también, que nos permiten, digamos, sacarnos de encima, o no sacarnos de encima, pero sí aliviarnos la tarea de cumplir con estas especificaciones. Bueno, acá un poco ilustrar un poco lo que hablamos recién. Servicios como KMS, AWS KMS, que permite encriptar todo en tránsito y en reposo. AWS VPC como una forma de separar a nivel red los módulos o las divisiones que queramos imponer en nuestros datos. De esta manera hay hasta una separación a nivel networking. Hay cosas que directamente es imposible. Digo imposible, tómenmelo con un grano de sal. Imposible acceder de un lado a otro, porque hay toda una infraestructura de AWS que protege y aísla esas unidades. Entonces nosotros podemos definir diferentes VPC, hacemos que cosas vivan en VPC distintos y nos aseguramos que los usuarios de finanzas no vean las cosas de marketing, aunque contraten un hacker. Que no haya posibilidad de que eso suceda. Y después un servicio que es muy, muy bueno, es extremadamente bueno, está muy actualizado, pero es muy, muy caro, que se llama Amazon Macie, que hace muchísimas cosas de compliance, muchísimas cosas de descubrimiento de datos sensibles, usa IA, no sé si usa IA generativa en particular, pero esto ya existía antes que saliera toda la IA generativa. Entonces usa modelos de IA para detectar muchísimos problemas en los datos. Esto más que nada respecto a la seguridad. Hay otro servicio de AWS que tiene que ver con datos, que es Glue Data Brew, que nos permite integrar algunas cosas como detección de sesgo en nuestros datos. Entonces, si nosotros queremos entrenar un modelo para, no sé, decirle a las personas si son bonitas o feas, supongamos, nosotros usaríamos ese servicio para asegurarnos de que, por ejemplo, no esté diciendo a determinado grupo, por ejemplo, los hombres que se dedican a la IA como yo, como que son más feos que el resto, ¿sí? Entonces, ustedes pueden automatizar esa detección de sesgos y, en los contextos donde esto es muy importante, tener una garantía adicional de que no van a tener IAs que van a estar sesgadas en cuanto a género, raza, etcétera, etcétera. De nuevo, esto se suma a todos los servicios que tiene AWS que nos permiten, si nosotros conocemos toda esta teoría, rápidamente implementar DataOps, rápidamente asegurar la calidad de lo que hacemos, porque nos estamos parando en un montón de servicios que ya existen, que ya nos dan un montón de cosas solucionadas y solamente tenemos que ir y configurar cosas. Bien, acá hay un poco para ir resumiendo un poco las mejores prácticas o principios para avanzar con compliance. Bueno, identificar las regulaciones que nos van a aplicar. Bueno, usar, como decía, herramientas de reposo en tránsito. Encriptación es lo que yo les digo que tenemos que dejar atrás, no porque lo olvidemos, sino porque ya tiene que ser de facto, tiene que ser el estándar para todos. No puede haber nada sin encriptar, absolutamente nada, ni una base de datos,
ni una instancia, absolutamente nada. Nada puede no tener encriptación hoy en día. Piense que estamos cerca, dicen algunos, de lo que es la ruptura de los algoritmos de encriptación por la computación cuántica. Entonces, probablemente en un futuro no muy lejano tengamos que cambiar todo y llevar a ir el cifrado mucho más extenso, mucho más duro. Entonces, no podemos tener nada sin encriptar hoy. Bueno, documentar, que es aburrido, pero hay que hacerlo porque es la única forma que tenemos de asegurarnos que se hagan las cosas como se deben hacer. Controles de acceso, lo que ya les mencioné. AWS nos da un montón de herramientas para asegurar esto, centralizar el control de acceso, asegurarnos de que cada persona tiene acceso a los datasets que necesita. Y bueno, y la parte de monitoreo, que cuando hablamos de datos está muy solucionado, hay muchas herramientas. Cuando hablamos de IA generativa, estamos haciendo cosas, digo estamos porque yo también investigo, estamos haciendo cosas para mejorar la detección de problemas. No viene por ahí esta charla, pero AWS tiene, con sus servicios de IA generativa, tiene cosas como guardrails, que son forma de definir comportamientos que tiene que tener tu IA, que si no está en tu entrenamiento, hay como un agente externo que se está asegurando de que determinadas cosas no pasen o sí pasen según lo que vos le especifiques. Esto está muy verde. No hay una forma de que sea 100% correcto. Últimamente, pero últimamente en los últimos meses, se ha podido OpenAI llegar a un nivel que no puedan hacer el jailbreaks de los modelos, pero digo, las empresas que están en la frontera, incluso ellas tienen problemas con esto. Entonces, no creamos que nosotros lo vamos a solucionar, sepamos que es un problema, entonces lo que tenemos que hacer es ajustar en nuestro riesgo, nuestra exposición, es decir, ok, bueno, mi generativa va a estar acá, y si se sale y rompe algo, bueno, va a estar limitado a este ámbito, ¿sí? No, todavía no hay herramientas que tengan 100% de certeza de que su IA va a hacer lo que dice, lo que ustedes quieren que haga, entonces no pongan todos los huevos en esa canasta. Bien, ya estamos rapidito, pero estamos tarde. Hablamos de gobernanza. Gobernanza es hacer que los datos vayan a los lugares que tienen que ir, y tener los datos controlados, ¿sí? Entonces, lo que yo digo siempre es que la persona correcta tenga acceso a los datos correctos en el momento correcto y con el canal, sobre el canal correcto. Entonces, una forma de gestionar que Juancito tenga acceso a los datos que necesita para trabajar, que no tenga acceso a los datos que no necesita para trabajar, digamos, el complemento también tiene que ser correcto, en el momento correcto, por ejemplo, si hablamos de bolsa, bueno, que tenga restricciones de tiempo, si los datos dependen del tiempo, si es el Cyber Monday, no sé, eso también tiene que estar en cuenta en el sistema que usemos de gobernanza, y en el canal correcto, por ejemplo, no sé, si consultas vía mensaje de texto, no le mandes esto porque son 400 páginas en PDF y no lo va a poder leer. Todo eso tiene que ver con la gobernanza. AWS nos provee a través del Lake Formation como un framework para esto, combinando con otros servicios. No es un problema fácil en sí, digamos, es un problema en sí difícil, pero bueno, tenemos una serie de servicios que podemos combinar dentro de AWS que haga que esto sea al menos llevadero. Pero esto es extremadamente importante y si vamos a empezar a tener empresas cuyo valor esté muy basado en la IA y por ende en los datos que hay detrás, no se puede dejar este tema afuera. Y tiene que ser algo que todos entendamos. Todo el mundo tiene que saber qué significa gobernanza de datos. Bien, yo creo que para cerrar ya les comento de lo que es nuestro Datera AI Transformation Roadmap. Esto es un white paper que está disponible o va a estar en breve en nuestro sitio, que es un marco de trabajo para guiarnos para todo lo que vimos antes, ¿sí? Todo lo que vimos anteriormente. Está puesto un marco de trabajo donde ustedes pueden usar para guiarse, para implementar DataOps, para
ayudarse a prepararse para implementar IA generativa de una manera que ustedes tengan un plano, ¿sí? Para no empezar de cero. Esos tienen un complemento que no está en el slide, pero sí está en el white paper, que es lo que llamamos Datera Maturity Model, que es un modelo de madurez de datos, que tiene que ver con la pregunta que hacía Agustín al principio, que es ubicarme en qué nivel de madurez de gestión de datos estoy, es entender qué necesito para ser más maduro. Entonces, si necesito agregar gobernanza, necesito agregar seguridad, necesito agregar encriptación o dónde almaceno los datos. Entonces son dos white papers que les vamos a mandar, no sé, les va a contar Agustina, pero que les ayuda a ustedes a tener como el mapa. Si ustedes quieren decir encarar esto, bueno, tengo un mapa donde pararme y sé para dónde empezar a mirar, ¿sí? No estar perdido. Bien, estos son los pasos que tiene nuestro modelo de implementación, que es, como decía al principio, primero empezar con una estrategia, después, bueno, involucrar a los expertos, que si Dios quiere seremos nosotros, identificar los datasets, identificar el valor, diseñar modelos, acá no solo hablo de modelos de IA, sino modelos de consumo de datos, modelamos cómo vamos a consumir esos datos, y bueno, una vez que lo tenemos implementado, tener procesos de evaluación de desempeño. Entonces, saber cuándo estamos teniendo un drift de datos, que esto significa que yo tengo un modelo de datos que se actualiza todo el tiempo y me está empeorando la calidad por algo. Entonces, si ese dataset es importante para un proceso de mi negocio, tengo que tener un proceso que esté evaluando esa calidad. Y esa calidad muchas veces es subjetiva, entonces no es tan fácil medirla. Pero si es importante para el negocio, hay que hacerlo. Bueno, pasamos, Agustina. Acá vamos a las preguntas. Si estás hablando, yo no te escucho. Yo no sé si tengo que escucharte igual. Ah, bien, decía, el white paper está compartido acá en el Q&A. No, no se escucha Gus. Estarás muteada de la aplicación. Sí. Bueno, si querés, yo voy viendo las preguntas mientras te normalizas el audio. A ver, Mariano, ¿qué parte por aprovechar estas herramientas si estoy obligado a mantener mis datos on-premise? Bien, datos on-premise. Herramientas de AWS, bueno, si estás obligado a mantenerlos on-premise, es complicado. Lo que sí puedes aprovechar de esto son los principios. Todo lo que vinimos hablando es, si bien yo digo, hay servicios de AWS que te apoyan en esto, el principio sigue siendo válido. Entonces, si tenés que tener gobernanza, bueno, tenés que buscar una herramienta que te ayude con la gobernanza. La verdad que no, para un premio de gobernanza no sé, pero estoy seguro que hay. Y así, con cada uno de estos principios que fuimos viendo, si sí o sí tenés que ir a un premise, esa es la que te no hay mucho más. Puedes ver qué parte de esto puedes llevar a la nube, ver también on-premise, hacer un caso de decirle a los tomadores de decisiones por qué parte de esa información podría ir a la nube de AWS, cómo aseguramos que esa información está segura ahí. Bien, voy a otra pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es la herramienta ya que más se adapta a mi necesidad y mi industria? Bueno, Manuel, hoy difícil porque están saliendo herramientas nuevas todos los días. Entonces, lo que yo les diría es, que lo vengo diciendo hace años, es agarren un modelo cualquiera, agarren, mejor, digo, paguen Claude, paguen ChatGPT, paguen Gemini, uno de esos modelos genéricos
juntando la planilla. Yo creo que esa es la mejor forma de darse cuenta dónde está el valor para ustedes y después con eso sí darme vuelta y buscar herramientas para ese valor en particular. A ver, pregunta de Turo Martí. ¿Cuál es el nombre del modelo de IA que toma el texto de la imagen en el ejemplo? Claude 3 de Anthropic funciona así. ChatGPT 4o también funciona así. Yo hablo de Claude porque está muy integrado con AWS, entonces lo puedo usar desde las aplicaciones dentro de AWS y no tengo que salirme a la API de OpenAI, sino desde adentro de la nube de AWS por una cuestión de seguridad, no saco los datos de ahí y consumo el modelo Cloud 3.5 Sonnet desde adentro de la infraestructura. ¿Cómo controlar el hijo que entrego los LLM que de mi control y no quede como parte del LLM? Bueno, control de datos. Después les mandamos la explicación de cómo es. AWS tiene un sistema de cuentas que cuando ustedes usar un modelo de LLM y quieren mandarle datos, se crea una cuenta que es para ustedes, que está unida a su cuenta de AWS, una cuenta invisible donde van a ir los datos, donde van a correr los modelos entrenados. Entonces, de esa manera se aseguran de que esos datos no se usen para entrenar otras cosas. Obviamente tienen que confiar en AWS. ¿Sí? Una que data subyacente está en S3, al momento de completar el data lake. ¿Cómo identifica si que glue? Perdón, esquema. Bueno, esta pregunta más específica. Y en general, lo que yo hago es tirar un crawler de glue a los datos y me diga qué ve y en función de eso decido. Si veo que la información es más o menos consumible y digamos, está en un formato consumible, puedo adivinar el esquema y también la puedo conectar con otras partes de mi negocio, la uso desde ahí. Y si veo que la voy a consumir todo el tiempo, bueno, arma un pipeline que la saque de ahí y la pongo en una base de datos tradicional para que no te maten los costos. Sí, usar el Data Lake tiene sus ventajas, pero también tiene sus costos. Entonces, eso tienen que balancearlo. A ver. ¿Dónde puedo tener más información sobre política de gobernanza de datos? Bueno, ahí en el white paper hay, si no anotemos para mandarle acá cuando mandamos un mail con más información sobre gobernanza. Ahí hay datos. Carlos pregunta qué motor de IA se utiliza. Nosotros en general usamos Claude porque es lo más avanzado que hay y el precio es muy bueno. Y podemos usar Claude Haiku o Claude Sonnet y usamos lo que no necesita mucho razonamiento con Haiku, que es muy barato. Cuando necesitamos razonar más, procesar imágenes, usamos Claude Sonnet, todo desde adentro de la nube de AWS. Después otra pregunta de compartir datos. Bueno, ya creo que lo contesté. ¿Cómo linkeo a la IA generativa esa base de información? Bueno, hay un servicio de AWS que se llama Bedrock, que esa es otra charla que doy, donde arman las bases de conocimientos, se conectan con un agente de IA y la pueden consumir muy, muy fácilmente. Pero es para otras charlas. También le podemos mandar info de eso. Un Redshift arriba del data lake para que el usuario con más conocimiento técnico puedan acceder a la data. Puede ser poner un Redshift. Redshift lo que tiene que es caro, pero sí, es una alternativa. Puedes tener incluso un Redshift chiquito y usar un servicio que se llama Redshift Spectrum y leer la data de S3 directamente. Sí, hay muchísimas combinaciones de cosas. Esto que yo les paso es como la base, de ahí hay combinaciones, muchísimas combinaciones para hacer de acuerdo al caso de uso. Agus, ¿volviste o no? ¿No? Bueno, lamentablemente para ustedes que tengo que hacer cierre yo entonces. Tenemos, no soy de negocios, pero tenemos la posibilidad de hacer un data assessment 100% bonificado, sujeto a aprobación. El data assessment es como aplicar esto que les contaba yo, que van a ver en los white papers, es agarrar eso. Nosotros tenemos por detrás como una receta donde
de acuerdo al tamaño de la organización, del interés que tengan, del tiempo que tengan, los recursos que tengan, entramos y le hacemos como un mapeo de las necesidades, de las oportunidades, de los riesgos que tengan en cuanto a, a manejo de datos. Y con eso les hacemos un reporte y les decimos, bueno, acá están sus fortalezas, estas son sus debilidades, encontramos todos estos problemas y te armamos un plan para resolverlo. Bueno, esto, si ustedes escanean el código QRS, los va a llevar a algún lado donde pueden anotarse para reservar ese dataset. Por ahí, los motores que mencionaste, sí. Ahí te pongo, lo escribo acá, 2 es 3.5 Sonnet. Esos dos son los que estamos usando prácticamente para todo. Porque, digamos, no tengo un cliente que me diga, no, quiero hacer demostración de teorema matemático. No. Entonces, para todas las necesidades de mis clientes actuales, estos modelos se han comportado excelente y tienen un precio hermoso. Bien, bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, creo que estamos para terminar, Agus. Haceme manito, ¿sí? Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias. Le vamos a mandar alguna comunicación después de esto. Anótense ahí en el QR si están interesados en el Data Assessment. No va a ser pronto, digo, porque estamos muy ocupados, digamos, la IA nos ha pegado muy fuerte, entonces estamos con una cola de trabajo importante, pero anótense igual y lo vamos planificando. Bien. Aquí queda una pregunta, que dice, para ruteo y manejo de inspecciones. No entiendo la pregunta. Bueno, Roberto, bueno, ahí te van a mandar el mail, puedes contestar el mail con la pregunta y yo lo voy a ver, me lo pasan y te doy ensayo alguna respuesta. Bueno, ¿estamos? ¿Agus? ¿Listo? Bueno, genial. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar y esperamos que les haya servido la charla y seguimos en contacto. Adiós.